que nos pongamos un momento en pie. Vamos a estar orando para que el Espíritu Santo de Dios siga bendiciendo esta reunión, esté cerrando sus ojos, poniendo una mano sobre su corazón, y Horacio va a estar orando. Oremos, hermanos, vamos a decirle al Dios de los cielos y la tierra que nos instruya esta noche con su palabra bendita, que nos bendiga cuando compartimos su enseñanza. Vamos a decir todos juntos: eterno Dios, aquí estamos bajo tu gran poder. Ilumínanos en esta noche, bendícenos con el poder de tu palabra, y que tu Espíritu Santo traiga bendición hasta que sobre y abunde. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a seguir adelante. Danos vida en abundancia, buena salud, prosperidad y libertad, Señor. Protección del cielo para nuestras vidas, para nuestros seres queridos, y que lo malo sea avergonzado. Todo lo que atenta contra nosotros caerá vencido delante de nosotros. Gloria a Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y seguimos con las alabanzas para Cristo en esta noche bendita. Amén. Y vamos a estar cantando Enamorado de Jesús. Enamorado de Dios, enamorado, enamorado.
y vamos a estar pasando el mensaje de esta noche y vamos a estar cantando: no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú.
vamos a compartir el texto bíblico. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo, bendito de Cristo, hable a nuestros corazones. Amén. El pasaje es del Antiguo Testamento y lo vamos a ver al profeta Elías haciendo hechos gloriosos. Elías, que era un hombre sencillo, pero con mucho poder de Dios, entonces a veces parecía que estaba solo, desamparado del mundo, pero estaba el respaldo extraordinario de Dios, del Señor de los cielos y la tierra. Amén. A veces nos pasa a nosotros también que por ser creyentes en Dios, tal vez el mundo, pensándolo o mirándonos un poco, hay momentos en la vida que la gente se confunde en el trajinar de todos los días y parece que el creyente, el cristiano, estuviera solo en medio de un mundo que está tan cargado por la maldad y que lamentablemente va de mal en peor. Amén. Yo les voy a leer un pasaje que algunas veces compartimos, pero en esta noche el Señor de los cielos y la tierra me guía a este pasaje. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 19, vamos a leer, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Amén. Dice textualmente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje o un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, o sea, la localidad de Berseba, que está en la tierra de Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol llamado enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, dice, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí sobre su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre las brasas, y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Hermanos, este pasaje nos muestra que el profeta Elías era un hombre que hablaba en el nombre de Dios, un predicador de aquellos tiempos antiguos, allí en la tierra de Palestina y de Galilea, muchísimos años antes que naciera Jesús, el niño que en parte era Dios y humano, nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Pero Elías era un hombre poderoso que hacía cosas extraordinarias. Elías podía, por ejemplo, como ya lo había hecho, y por eso había una persecución contra él de los reyes de aquellas tierras, y porque Elías podía hacer una oración para que no lloviera, y no llovía. Pasaba el tiempo y no llovía. Si él no decía que lloviera, no llovía, porque tenía autoridad. Dios le había dado esa autoridad. Amén. Y habían pasado 3 años y medio y no llovía. Imagínense cómo estaba ese país
y los reyes que estaban dedicados al mal, a la brujería, el rey Acab, la reina Jezabel, ahí en la tierra de Israel, y tenían brujos, consejeros en su gobierno, y la maldad predominaba. Pero Elías, en el nombre de Dios y por el nombre de Dios, había dicho que no iba a llover, y no llovió más, por 3 años y 6 meses, hasta que Elías volvió a hacer una oración para que lloviera. Amén. Amén. Y hubo muchas demostraciones para aquella gente de que Dios existe, de que Dios es real y de que Elías tenía respaldo de Dios. Amén. A simple vista, lo más fuerte que había allí era el rey Acab y su reina Jezabel. Ellos aparentemente tenían todo el poder terrenal en esas tierras. Amén. Amén. Tenían ejércitos, soldados, tenían riqueza, tenían todo. Y Elías, que era adversario de ellos, pero Elías no se había hecho enemigo de ellos porque quería él, sino porque los reyes eran contrarios a Dios. Amén. Y al ser contrarios a Dios, Elías, que hablaba en el nombre de Dios, ya era también un enemigo para ellos. Amén. Pero claro, a simple vista, como decía yo recién, Elías parecía que estaba muy solo, pero tenía todo el respaldo de Dios, de manera que empezó a tener problemas el reino del rey Acab y la reina Jezabel, y todos los brujos que tenía con ellos, y todo el poder del ejército y todo, empezaron a tener grandes problemas. Primero por una sequía de 3 años y 6 meses, que no quedó nada en esos lugares que hace tanto calor. Amén. Lugares de muchas piedras y montañas. Amén, hermano. Elías soportó esa sequía porque Dios desde el cielo le iba proveyendo de cosas y le daba la inteligencia y la virtud para que él siguiera adelante tal vez como si nada pasara, mientras que el pueblo rebelde a Dios estaba pasando grandes peripecias, justamente por ser rebelde a Dios junto con los gobernantes. Amén. Pero Elías tenía una protección especial de Dios y una inteligencia especial de Dios, que él se podía manejar igual y no pasar tantas necesidades y tantos problemas como pasaban los otros, porque, reitero, él tenía un amparo y una protección muy especial de Dios. Amén. Usted sabe que la reina Jezabel, que tenía una autoridad tremenda en aquel gobierno junto con el rey Acab, había dado orden a la reina Jezabel de que lo encontraran al profeta Elías, que lo detuvieran, que tenían que matarlo, tal vez lo iban a torturar y matar, porque Elías andaba por esas tierras, por los campos, por las ciudades, donde le tocaba andar, pero siempre con autoridad. Amén. Como que él ponía las leyes y no eran los otros, sino que en el nombre de Dios, Elías era la autoridad máxima de aquellas tierras y no los gobernantes que estaban dedicados a la maldad. Amén. Y se dieron cuenta los gobernantes que Elías era un problema para ellos. Por eso es que buscaban de detenerlo y de matarlo. El pasaje que hemos compartido dice que Elías, y da a entender, tenía un muchachito que era su compañero, venía a ser como su secretario, y Elías intenta irse porque ve el peligro, y entonces busca de irse, cruza el desierto, y había dejado en un pequeño pueblito al muchachito que era casi como su hijo. Amén. Lo dejó en ese pueblo, tal vez a cargo de alguna familia, y el profeta Elías se fue cruzando el desierto para que no lo alcancen los soldados de la reina Jezabel y del rey Acab. Amén. Y entró en el desierto, caminó bastante en el desierto y después se recostó debajo de una pequeña planta que había allí entre las piedras y la arena. Amén. Una planta de retamas del desierto, que es una pequeña plantita. Y ahí pudo recostarse, ya cansado, y puso una piedra como si fuera una almohada, y ahí se acostó como para dormirse y no despertarse más. Porque había entrado en ese lugar desértico sin ninguna clase de alimento y sin ninguna clase de recurso. Entró solamente para que no lo alcancen los soldados de la reina y del rey. Amén. Solamente para eso. Pero ahí deseaba morirse. Amén.
Amén. Pero antes que pasara esto, porque indudablemente se iba a morir de hambre y de sed con el transcurrir de las horas, antes de dormirse ahí debajo del árbol, el profeta Elías dijo esta palabra, y yo se la reitero, hermano. Dijo mirando el cielo: basta ya, oh Jehová, basta ya, Dios mío, quiso decir, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. De alguna manera dijo, yo tengo fallas como mis padres, y ya estoy, de alguna manera, quiso decir, ya estoy cansado de tanta lucha. Amén. Amén. Como a veces nos pasa a nosotros también, que uno se cansa de tanta lucha. Amén, hermano. Amén. Problemas de todos lados, y a veces uno piensa, ¿para qué haber venido al mundo? Si hay tanto problema, tanta lucha. Amén. Amén. Tanta angustia, tanto sufrimiento. Amén, hermano. Amén. Y hay tantas cosas en contra y tan poco a favor. De alguna manera decía esto el profeta cuando dijo mirando el cielo: basta ya, Señor, yo no soy mejor que mis padres. Amén. Quítame la vida. Él deseaba morirse allí. Amén. Amén. Y se durmió. Yo lo veo dormirse al calor de la tarde, del sol abrasador, con muchísima temperatura, con alta temperatura. Y ahí se durmió el profeta cansado, poniendo una piedra como almohada debajo de esa pequeña sombra. Amén. Amén. Pero, claro, él hasta ahí había llegado. Hasta ahí llegó él, otra cosa no pudo ser. Amén. Amén. Pero ahora faltaba todavía la intervención de Dios, que ya se estaba haciendo ver. Amén, hermano. Amén. Como a veces nos pasa a nosotros en estos tiempos modernos, cuando uno con un problema, con otro, está luchando con una circunstancia, contra una enfermedad, contra tantas cosas que uno a veces le toca enfrentarse. Amén. Amén. Pero siendo creyentes y leales a Dios, vamos a ver algo parecido a lo que relata la Biblia en ese momento que yo le voy a decir, cuando interviene nuestro Dios mandando un ángel. Amén. Amén. A veces los ángeles de Dios se hacen ver y otras veces no se hacen ver, pero que Dios interviene cuando una persona creyente y fiel a Dios, por ahí ya es como que se entrega y dice, yo no puedo más. Amén. Amén. Pero Dios interviene aunque se lo vea o no se lo vea, suele intervenir el Señor. Aplauda fuerte al Padre. Y diga gloria a Dios. Diga gracias, Jesucristo. Amén. A ver si la pastora puede poner un poquito de orden con esos perritos ahí en la vereda, porque está cortando el mensaje que Dios me quiere dar para todos ustedes esta noche. Amén. Amén. Fíjense que hay oposición y a veces también los animales, por el espíritu del mal, pueden perjudicar cuando Dios está por mandar una bendición. A veces el mal se manifiesta en la gente, otras en los animales, otras veces se manifiesta en la naturaleza, en el clima, en el tiempo. Amén. Amén. Pero como yo me doy cuenta que no es casualidad que esos pequeños perritos se están molestando ahí en la entrada, toreando, corriendo, ladrando, como se quiera entenderlo mejor, entonces tengo que decir, en ese caso a la pastora, que ponga en orden, porque me doy cuenta que no es normal, es algo que busca recortar la bendición de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y yo estoy hablando de que el profeta Elías, cansado del camino, se acuesta a dormir en el desierto con la idea de no volver más atrás. Amén. Amén. Como que ya está, que ya mi vida se terminó, aquí se termina. No me mata nadie, me entrego, me rindo yo a la muerte. O a Dios, que Dios se haga cargo de mí. Amén. Amén. Que Dios me saque de este mundo. De alguna manera dijo eso el profeta. Amén. Amén. Se acuesta a dormir y de repente un ángel al rato lo golpea al costado, se despierta, mira, tal vez le parece que no es realidad, tal vez le parece una visión, pero ve que al lado de él hay un ángel muy precioso, seguramente con largas vestiduras blancas, con alas largas. Amén. Amén. Precioso ángel,
trabajando con leña ahí al lado de él. Amén. Amén. Tal vez con las manos todavía con harina que había traído del cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Le parece que es un sueño. Pero el ángel había amasado unas pequeñas tortas y había hecho un fuego, había juntado ramas mientras el profeta dormía, y sobre las brasas le hizo una tortita para que el profeta comiera. Amén. Amén. Mientras el profeta dormía, rendido y vencido, el ángel trabajaba al lado de él para darle el sustento, una mano. Amén. Amén. Y le había traído agua fresca en un recipiente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Lo despertó al profeta, y el profeta entre sueños comió esa torta caliente y tomó esa agua fría. Amén. Amén. Y volvió a dormirse. Amén. Amén. Pero el ángel lo despertó otra vez y le dijo: levántate, come, porque largo camino te resta. Y ahí sí se despabiló el profeta, se dio cuenta que no era un sueño, que era realidad, que había venido un ángel a ayudarlo y a atenderlo y a darle una mano de parte de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Y comió, y fíjese si tendría poder, si tendría virtud esa pequeña tortita hecha sobre las brasas que hizo el ángel, que le alcanzó el profeta para caminar 40 días y 40 noches sin parar hasta el monte de Oreb, altas montañas, allí en la tierra de Israel. Amén. Amén. ¿Por qué iba a ese monte, a esas montañas? Porque sentía el profeta que allá Dios iba a tener algo que decir. Amén. Amén. En la soledad entre las montañas. Amén, hermano. Y así fue que el profeta llegó y se acostó a dormir, seguro que llegó al atardecer, y se metió en una cueva entre las montañas donde no había gente por ningún lado, todo desierto y montañas, y ahí intentó pasar la noche, pero de repente sintió retumbar esa cueva donde él estaba acostado, y era la voz de Dios. Amén. Amén. Que desde el cielo le hablaba. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero retumbaba en la caverna. Amén, hermano. Gracias, Jesucristo. El profeta tenía una misión de parte de Dios. Tenía que volver a las zonas pobladas y tenía que nombrar otros reyes que gobernaran aquellas tierras. La autoridad Dios se la había dado al profeta. Un rato más tarde nuestro Dios se apareció personalmente en aquella noche en una forma gloriosa, tremenda, maravillosa, que conmovió la tierra, iluminó la tierra esa noche, con llamas de fuego y terremotos entre las montañas, grandes vientos cuando tocó tierra la presencia de Dios, y el Señor caminando, el mismo Dios, caminando ahora entre las montañas, vino a hablar con el profeta. Amén, hermano. Y le dio la orden de que tenía que volver y tenía que nombrar nuevos reyes. Y tenía que nombrar al profeta Eliseo, que lo suplantara de él, porque ya Elías era un hombre anciano. Amén. Suplantarlo en el hecho de, como predicador, de llevar mensaje también. Eliseo, que él no lo conocía. Amén. Pero bueno, fíjese, hermano y hermana, esta noche, varón que estás escuchando, mujer, que esta historia, que algunos la conocen y otros no, algunos leyeron alguna vez el pasaje, otros no, pero uno ve acá, ve que el profeta tenía el respaldo de Dios, era un hombre con poder, pero era con poder, era poderoso, pero también tenía sus debilidades. Amén. Amén. Tenía sus debilidades, y por eso es que se escapa al desierto
Por eso es que después de rabia, porque había tantas cosas en contra de él, se quería morir. Amén. Amén. Entonces, un hombre que tenía poder para tantas cosas, pero ahora se encontraba acorralado por los problemas y no tenía la virtud de seguir adelante con su vida. Amén. Amén. Se daba por vencido. Él se daba por vencido. Pero la idea de Dios era otra cosa. Amén. Era otra cosa, no tenía que darse por vencido. Justamente, y más de una vez, y yo lo digo como testimonio propio, de mi propia vida, ¿cuántas veces a mí me pasa, siendo predicador, gracias a Dios, moderno, a la distancia de los años que vivió Elías? Amén. Amén. Y yo también veo que cuando a mí se me acaban los recursos, cuando me acorralan los problemas, cuando yo digo no puedo más, algo de parte de Dios sucede que me saca del fracaso y me encamina de nuevo a nuevas cosas en el nombre de Dios. Amén. Amén. Y como pasa eso, me pasa a mí que soy el predicador, el pastor, yo sé que a muchos de ustedes, a mucha gente que conoce de religión y que no sabe nada de religión, que más de una vez los problemas del mundo los llevan de peor y de repente viene una salida y uno se da cuenta que uno estaba vencido, pero que intervino Dios, que nos sacó de la derrota, y eso es una diferencia grande a luchar solo en el mundo, donde la gente vencida no puede salir más, pero el que tiene la ayuda de Dios sale aún cuando le parezca imposible. Aplauda fuerte al Señor, aplauda fuerte a Cristo. Diga gloria a Dios. Diga gracias a Jesucristo. Y hermanos, el ejemplo aquí de la palabra que estamos compartiendo nos muestra claramente el respaldo y el acompañamiento de Dios, de nuestro Dios y de su reino, al profeta, que reitero era un hombre que tenía muchas fallas, pero tenía mucho aprecio y mucha fe en Dios. Amén. Ahí está la bendición de la persona. Cuando uno es sincero con Dios. Amén. Cuando uno es sincero con Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces el Señor de los cielos y la tierra va a llevar adelante el proyecto y la vida y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Fíjese, en ese tiempo al profeta Elías lo perseguía el ejército de la reina Jezabel y el rey Acab de la tierra de Israel. Cualquiera podía pensar, no hay esperanza para Elías. Amén. Amén. Menos ahora que se metió en el desierto y caminó muchas horas sin alimento. Menos esperanza para él. Pero Dios estaba dispuesto a ayudar. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A veces, hermanos, pasan cosas parecidas en la vida de nosotros. Se pone la gente en contra, se manifiestan personas con odio, con envidia, personas que no tienen piedad con usted, conmigo, y aún se revela la maldad, y a veces uno dice, qué solo que estoy. Amén. Amén. Qué solo que estoy en medio de este mundo, donde parece que uno por ahí equivocadamente, por ahí cree que tiene gente que lo acompaña en esto, en aquello, en lo otro, pero hay momentos que uno se da cuenta de la realidad. Estoy muy solo. Amén. Amén. Muy solo y a merced del diablo. Amén. Muy solo y con muchos peligros alrededor, mucha maldad acecho, me encuentro solo, y cuando uno se da cuenta que está tan solo, que hay tanta maldad en contra, pero si uno tiene amor a Dios, cuando dicen gloria a Dios, va a ver lo que yo decía recién, va a ver que el Dios del cielo algo va a hacer. Tal vez usted no vea un ángel o logre verlo, o tal vez usted vea algo extraordinario del reino del cielo o no, pero usted va a ver que si usted piensa en el Dios Todopoderoso, si usted realmente tiene aprecio por el Creador de los cielos y la tierra, y usted se da cuenta que es la maldad que usted lo quiere destruir, va a ver que cuando usted diga yo no puedo más, va a ver que algo de Dios va a pasar y que usted se va a reincorporar, y que aunque muchos estén en contra, Dios lo favorecerá.
Aplauda fuerte al Señor. Aplauda fuerte a Cristo. Día grande Jesucristo. Rey de reyes y Señor de Señor. Y hermanos, yo se lo digo con tanta seguridad que salimos de la historia y del pasaje bíblico de aquellos años y yo vengo a lo que me pasa a mí, lo que me pasó y tal vez lo que tendré que enfrentar más adelante. Y tal vez ustedes que están escuchando por ahí pensando un poco también van a decir, sí, pastor, hubo problemas en la vida mía, que muchas veces me encontré sin fuerza, sin ganas de seguir, porque se pusieron muchas cosas en contra. Y yo creía que ya estaba derrotado, pero al final algo pasó que me volví a reincorporar los problemas, volví a seguir adelante. Y si usted piensa un poco, va a ver que de alguna manera fue Dios que ha intervenido. Amén. Porque a veces uno cree y piensa ciertas cosas, pero hay que ver lo que piensa Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay que ver lo que piensa Dios, hermano. Y acá el pasaje bíblico a las claras muestra que cuando el Señor del cielo nos quiere ayudar, no hay nadie que corte la ayuda de Dios. Y cuando parece que es imposible, como le pasaba al profeta Elías, ¿quién lo va a ir a ayudar allá en el desierto? No hay forma humana, pero sí que hay forma divina, celestial, hay forma de Dios. Aplauda fuerte al Señor, hay posibilidad de Dios. Diga gloria a Dios. Hay posibilidad de Dios. Diga gracias, Jesucristo. Hermanos, se alegró el corazón del viejo predicador, del viejo profeta Elías, de que había venido un ángel mientras él dormía y el ángel trabajó para prepararle la torta y bueno, tuvo que prender fuego. Imagínense todo lo que hizo el ángel mientras él dormía. Amén. Amén. Yo veo que el profeta se despierta cuando el ángel justamente lo despierta y el profeta, yo imagino que lo ve al ángel precioso y celestial. Lo ve con las manos con harina. Amén. Porque ahí le hizo la torta. Amén. Y si uno piensa en el relato bíblico, indudablemente que para mí, a mi parecer, desde el cielo, del reino del Señor, el ángel trajo la harina en algún recipiente y trajo el agua en otro recipiente. Yo creo que lo trajo directo del cielo. Amén. Amén. Usted dice, pastor, ¿por qué le parece que trajo la harina del cielo el ángel? Y empezó a hacer el fuego primero, las ramas sí las contó ahí en el desierto. Amén. Amén. Prendió el fuego. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Sabe por qué me parece a mí que la harina la trajo del cielo? Del reino del Señor. Y el agua también. Por lo que hizo Elías después de comer eso, caminó 40 días y 40 noches sin parar hasta llegar a la cumbre de las montañas del monte de Oreb. Amén. Amén. Sin descansar más y sin comer más. Entonces yo tengo que creer que la harina que estaba hecha esa torta sobre las brasas del fuego era una harina muy especial. Amén. Y el agua también. Amén. Amén, hermano. Amén. Elías llegó a las montañas de Oreb, aparentemente llegó en la noche a atardecer, solito allá en medio del campo y las montañas. Buscó una cueva entre las montañas para que lo ampare a través del sereno de la noche o del rocío de la noche, y ahí se adentró en la oscuridad. No tenía recursos para alumbrarse y allí escuchó la voz de Dios desde el cielo que le hizo retumbar la cueva de la montaña. Amén. Y Elías empezó a hablar desde la montaña, de la cueva. Hablaba hacia arriba porque sabía que la voz venía de arriba. Amén.
Y bueno, después el Señor le dijo que salga afuera. Amén. Amén. Que salga afuera y que se pare ahí en la puerta de la montaña, de la cueva de la montaña. Y ahí bajó el Señor desde el cielo. Elías fue uno de los pocos hombres con privilegio de ver personalmente cómo es nuestro Dios, con semejante y extraordinaria presencia gloriosa, cómo bajó del cielo y cómo habló personalmente con él. Era tan gloriosa la presencia de nuestro Dios que el profeta Elías, cuando salió de la cueva para hablar personalmente con el Padre Celestial, con una especie de poncho que tenía el profeta, se tapó el rostro de vergüenza de estar hablando nada más ni nada menos que con Dios. Amén. Amén. Y por la luz que irradiaba el Señor, porque la Biblia dice que Dios es un ser precioso de luz. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y usted dirá, ¿por qué dije yo que se tapó la cara también por vergüenza? Porque Elías tenía muchas fases y Dios no tenía, reitero, Dios no tenía ninguna. Amén. Amén. No tiene ninguna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el Señor ahí lo encarga, lo que tiene que hacer, que tiene que volver, que tiene que nombrar nuevos reyes, nuevos gobernantes, y un muchacho que lo suplante a él, al mismo Elías, muchacho que se llama Eliseo. Y Eliseo, ¿dónde está? ¿En un convento? ¿En una religión? No. Había muchos conventos y religiones. Pero el hombre que nombró Dios desde el cielo, que sea predicador, en lugar del viejito Elías, que ahora estaba tratando con él. Amén. Amén. Eliseo estaba trabajando en los campos, arando las tierras. Era un hombre de tareas rurales. Y allá tenía que pasar de vuelta por el camino, tenía que volver y pasar y encontrarse con ese hombre de campo, al cual el nombre de Dios, Elías, le tenía que dar virtudes para que fuera un predicador. Amén. Amén. Y si uno mira todo esto, ve, hermano y hermana, que Dios, que es alto y sublime, trata con nosotros, con la gente, también afuera de la religión. Amén. Amén. Cuando yo, por la gracia de Dios, fui predicador hace casi 30 años, que Dios me rescató de una enfermedad muy cruenta, algo muy feo, y de muchos problemas, en ese tiempo que yo llegué al Evangelio y me convertí al Señor y cambió la historia de mi vida, me di cuenta que algunas religiones que empecé a conocer, y mucho Evangelio también, de la ciudad y de otros pueblos acá en Chacabuco y alrededor, me di cuenta que había líderes de las iglesias que creían que ellos tenían el dominio, que a los que ellos querían hacer predicadores lo hacían, al que querían enseñarle una cosa de Dios se le enseñaban, una estrategia o lo que sea. Me di cuenta de eso yo, que los líderes de las iglesias le daban lugar a que fueran nuevos predicadores y colaboradores a lo que ellos les parecía. Y entonces pensé un poco, pero después me di cuenta enseguida, que más allá de que la gente y las religiones pongan límites a los que Dios quiere usar, si Dios quiere usar nuestras vidas para hechos milagrosos, si Dios quiere usarnos como autoridad en el pueblo y por donde quiera que uno vaya, y llevar en el nombre de Dios palabra y enseñanza, nadie puede frenar al que Dios quiere darle poder y al que Dios quiere darle virtudes. Aplauda fuerte al Señor. Aplauda fuerte al Dios del cielo. Amén, hermano. Bueno,
me di cuenta en aquel tiempo que si Dios me estaba llamando a ser un predicador, un líder de su iglesia, iba a hacerlo, aunque la religión se puso de acuerdo y también parte de la política y un montón de cosas en contra de aquel tiempo, para que no fuera predicador, para que yo, en este caso yo, testimonio mío le estoy contando, para que acallara el mensaje que Dios me daba para predicar y que anduviera lustrándole los zapatos, como se dice vulgarmente, a los señores de traje y corbata que decían que eran los jefes puestos por Dios en la tierra. Y yo dije, no, porque yo empecé a entender la Biblia. ¿Quién es fulano de tal para que me prohíba a mí que yo haga una oración por un enfermo? ¿Quién es fulano de tal? Y aquel otro, y el otro, y aquel líder de aquella iglesia. ¿Quién es aquel? Para que me prohíba a mí que yo me capacite con la Biblia. Usted sabe que me di cuenta que si yo me dedicaba de corazón al Señor, nadie iba a impedir que yo fuera un predicador. Amén. 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 Y a veces mirando a nuestra iglesia, las cosas que Dios hace, que sigue haciendo, las que ha hecho, y mirando la historia no solamente de Elías, de distintos profetas enviados de Dios, y digo, qué bárbaro. ¿Cuánto se parecen las cosas de antes del Señor? ¿Cuánto se parecen a las cosas de ahora? Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el rey Acab y la reina Jezabel terminaron mal. Muy mal terminaron. Porque no es que se oponían a Elías, se oponían a Dios. Amén. Amén. Todo lo que se puso en contra de ese profeta, todo eso fracasó. Y aún aquellos que tal vez lo desprestigiaban, aún aquellos que buscaban de arruinarlo de una forma o de otra, al último tuvieron que decir juntos, los poco y nada que quedaron, que Elías era un siervo de Dios. Que Elías era un hombre en la tierra, pero puesto por el Dios del cielo. Amén. Amén. Una autoridad a la cual tenían que respetar. Amén. Amén. Entonces yo, hermano, también después les cuento que hace 30 años, y ustedes saben mucho, como decía recién, que me compartía el Evangelio, llegando muy mal, muy enfermo. Dios me bautizó con el poder de su Espíritu Santo, un día de oración, en un culto, en una reunión. Empecé a hablar lenguas angelicales, que es la única señal cuando Dios nos bautiza, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y entonces me di cuenta yo que Dios me estaba dando la autoridad para hablar en su nombre y que nadie podía frenar, reitero, lo que Dios me hiciera hablar en su nombre. Amén. ¿Amén? Y bueno, no solamente yo, sino que después con el tiempo me fui dando cuenta que cualquier persona que de corazón se acercara al Evangelio, a la palabra de Dios, como en el caso de ustedes también, cualquiera que viene con sinceridad a la iglesia, va a ver que Dios, nuestro Dios desde el cielo, le va a ir agregando bendiciones a la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y si el Señor, nuestro Dios, pone en ustedes el don de sanar personas, el don de liberar gente del mal, si Dios pone en ustedes virtudes para hacer milagros, amén. Amén. Si es proyecto de Dios, nadie lo va a detener. Amén. Amén. Nadie lo va a frenar. Y cuando se levanten gente, aunque a veces parece que son gente, y
con la autoridad del mundo, van a ir teniendo grandes problemas, porque la idea de Dios es hacer cosas, y para hacer cosas acá en la tierra, usa personas con respeto a Dios, no a cualquiera. Amén. Amén. Religión hay cualquier cantidad de religión, como en el tiempo del profeta Elías. Muchísima religión. Pero Elías tenía poder. Como recién lo mencionaba, decía que no lloviera y no llovía. Amén. Amén. Y decía que lloviera y llovía. Y no solo eso. ¿Y por qué Elías en ese tiempo había dicho que no lloviera? Porque era un castigo de Dios para esa gente. Amén. Amén. Tenían que pasar peripecias, porque la mayoría se habían vuelto contrarios a Dios junto con los gobernantes. Y tenían que pasar esas cosas. Entonces Elías no hablaba en el nombre de él, hablaba en el nombre de Dios. Amén. Amén. El que quería tomarlo en serio, lo tomaba en serio. Y el que no, no. Pero después con el tiempo se daba cuenta. El que lo tomaba en serio, como se dice vulgarmente, la pegaba, yo como vulgarmente, o acertaba. El que tomaba lo que decía el profeta por la farra, perdía como en la guerra, como también es un dicho vulgar. ¿Amén? Amén. Amén. Y a veces yo me doy cuenta también, yo tengo fallas, no soy perfecto, pero Dios me da palabra, me da enseñanza por radio, donde Dios me mande, su Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo me da un mensaje y yo lo hablo en su nombre, y la gente lo puede tomar como quiera. Amén. 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 Puede decir, hoy vine a perder tiempo en la iglesia, o estoy perdiendo tiempo escuchando la radio como predica el pastor. Amén. Amén. Otro puede decir cualquier cosa. ¿Qué va a hacer el pastor ese? Puede como se escucha en cualquier cosa. Amén. Amén. ¿Qué lo va a mandar Dios? Cuando déjelo que digan lo que quieran. Amén. Que opinen lo que quieran. Pero el tiempo será testigo. Amén. Amén. Y usted va a ver, como a veces por ahí el profeta Elías lo tildaban de loco, de cualquier cosa. Como distintos profetas y predicadores. Pero después le agarraban respeto. ¿Sabe por qué le agarraban respeto? Porque el que insultaba al profeta, por ahí de repente se quedaba mudo y no hablaba más. Nunca jamás. Porque Dios del cielo le mandaba un castigo al que hablaba. El profeta por ahí quedaba mudo, no hablaba poco. Pero fulano de tal se quedó mudo, mirá vos, no habla más. ¿Qué pasó? Y no sé qué pasó. Con el tiempo se daba para saber qué pasó. Y fulano de tal hablaba peste del profeta. Ah, y fulano de tal, otro que hablaba peste del profeta, mirá, tuvo un accidente. Se quebró las dos piernas, no camina más, lo tiene que llevar de un lado al otro. Sí, sí. ¿Y por qué le pasó el accidente? Y, no sé, cuando no se daba cuenta, porque hablaba mal del profeta. Ah. Al otro se le quemó un campo, estaba por listo para la cosecha, se quemó todo. ¿Qué desgracia? ¿Y por qué? No sé. Y después pensando un poco, pero ese también estaba contra el profeta. Y después lo que se salvaba, ¿sabes qué decían? Ojo con el profeta. ¿Amén? Amén. Antes de hablar mal, fíjate bien, porque mirá lo que le pasó a todos. El profeta es Dios, no. El profeta era un hombre que hablaba en el nombre de Dios. Amén. Amén. Y yo tengo un montón de fallas, pero hablo en el nombre de Dios. Amén. Y veo en este mundo moderno, donde se multiplica la maldad, veo cómo tienen buena suerte. Si usted quiere verlo como buena suerte, a los que se ponen a favor del mensaje que Dios me da. Amén. Los que se ponen en contra tienen problemitas. Amén. Y usted dice, ¿qué pasó, pastor? ¿Sabe qué pasó? Que ahora estoy leyendo este pasaje yo. Tal vez este pasaje tenga 3.500, 4.000 años.
atrás de este tiempo. Pasaron muchas cosas, pero como hoy también decía por radio, yo hacía mención de que pasan muchas cosas y generación de gente va y viene, muchos nacen, muchos mueren, pero Dios sigue siendo igual. Amén. 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 Para Él el tiempo no pasa porque Él es el fabricante de todas las cosas. Y mírenlo bien, que Dios es el fabricante del tiempo también. Amén. 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 Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Diga gloria a Dios. Todopoderoso, diga gloria al Señor. Gracias, Jesucristo. Hermanos, volvió el profeta Elías sin el apuro que llevaba primero. Cuando escapó apurado. Ahora vino tranquilo. Amén. Amén. Entró en los pueblos, después de hablar personalmente con nuestro Dios, después de haber tenido la experiencia primero de encontrarse con el ángel en el desierto. Amén. Amén. Claro, cuando él se fue a prisa porque venían soldados para matarlo. Pero ahora cuando vuelve de otra manera. Yo lo veo tranquilo, visitando familiares, amigos. Amén. Amén. Tal vez algunos dirían, pero mirá Elías, volvió Elías que lo están buscando para matarlo. Pero fíjate cómo antes iba apurado, corriendo, cruzando campo, ahora viene tranquilo por la calle. Amén. 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 Claro, el mismo profeta habrá pensado, ¿para qué me voy a apurar? Si nada más ni nada menos, Dios me está acompañando. Amén. Amén. Es lo que a veces digo yo acá en la iglesia, en distintos mensajes. ¿Para qué tanto apuro, hermano? Amén. Amén. O a veces usted ve que viene gente a la iglesia apurada, que el tiempo, marcando el reloj como si fuera un partido de fútbol. Amén. Amén. Y que si perdemos tiempo, al último hay que hacer un descuento como el partido de fútbol. Referí. Amén. Amén. No. El que está con Dios, tranquilo. Amén. Amén. A veces nos equivocamos y por momentos uno cree que solo está enfrentando los problemas o los compromisos que tiene en la tarea de todos los días, uno cree que anda solo. Pero el que está bien con Dios no se olvide nunca que si uno aprecia al Señor de los cielos y la tierra, lo aprecia en serio, si en serio lo aprecia, usted lo quiere en serio a Dios, amén. Amén. Si usted lo respeta a Jesucristo y usted pone primero que nada en su vida el temor y el aprecio a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted no pierda más la calma. Luche si tiene que luchar con los problemas, va a encontrarse siempre con mucha maldad alrededor y que hay a veces mucha gente mala que están como al acecho y muchos nos persiguen de una forma o de otra, pero no pierda la tranquilidad. Amén. Amén. Sereno, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Aplauda fuerte al Señor, aplauda fuerte a Cristo. Diga gloria a Dios. Aleluya. Y hermanos, volvió Elías y empezó a cambiar reyes de aquella tierra. Dijo, este rey, bueno, este ya no está, aquel otro, este se muere de esa manera, el otro se murió de aquella forma, al otro le pasó la desgracia, no importa, lo que fue pasando el asunto que ahora yo vengo cambiando reyes. Amén. Amén. Poniendo distintas personas en distintos cargos. Amén. Amén. Tuvo que poner Elías a un hombre que se llamaba Asael por rey de Siria. Amén. Amén. A Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre el pueblo de Israel. Y a Eliseo, que era obrero rural, hombre de campo, lo puso por el cargo que él tenía, que le elevara el cargo a él. Amén. Amén. Entonces Dios que, si uno mira bien este pasaje, va a ver que en alguna época
aquel mundo estaba a favor del profeta. Y en otra época esa influencia se volvía en contra. Había épocas anteriores a esto que yo les digo que el profeta vivía tranquilo, otras veces que no vivía tranquilo. A veces tenía abundancia, a veces tenía miseria, pasaba peripecia, necesidad. Amén. Pero aunque pasaran todas estas cosas, Dios nunca lo abandonó. Amén, hermano. Amén. ¿Sabe por qué nunca lo abandonó Dios? Porque Él siempre le tuvo respeto a Dios. Amén. Amén. Y si usted quiere que nunca Dios lo abandone, tenga siempre respeto a Dios. Amén. Amén. Cuando usted, la familia esté a favor suya, cuando la familia esté en contra. Amén. Amén. Cuando todos los vecinos estén contentos con usted, cuando todos los vecinos lo ven, igual usted esté contento con Dios. Amén. Cuando en el trabajo las cosas le van bien, cuando le van mal, usted está siempre contento con Dios. Amén. Que van a pasar un montón de cosas, el mundo tiene muchas cosas, pero al paso del tiempo y de los años nos vamos a dar cuenta lo mismo que nos dimos cuenta esta noche, que cuando ya el profeta no podía solo, Dios venía y hacía algo por él. Así cualquiera de nosotros, con la fe y esperanza en Dios, en Jesucristo, en su Biblia, en su Evangelio, vamos a ver lo mismo, que en distintas circunstancias, cuando ya los embates del mundo nos crean vencidos, y aún cuando nosotros creamos que ya no podemos más, si está el respeto a Dios, vamos a seguir viendo lo mismo, el respaldo de Dios, la bendición de Dios, diga gloria a Dios. La bendición de Dios. Diga gloria a Dios. Diga gracias, Señor. Hermanos, qué tremendo. ¿Cuánto dicen gracias a Jesucristo? Así que el que es fiel a Dios no es cualquier persona. No solo los profetas, los predicadores. En ese tiempo los líderes de las iglesias, los pastores. No. Cualquier persona, hombre o mujer, chico o grande, que tenga ese respeto por Dios como tiene que ser respetado, Dios lo va a ayudar. Y si usted quiere que Dios, que es tan grande, alto y sublime, haga milagros con usted, Dios lo va a hacer. Amén. 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 Y después uno se da cuenta enseguida, por si no se dio cuenta, que va a tener el deseo de alguna cosa buena y enseguida, tarde o temprano, lo bueno se va a hacer realidad. Amén. Amén. Y por ahí uno va a decir una palabra acerca de las cosas que pueden pasar y ve que pasa eso después. Amén. Amén. Y si usted ve que vienen las cosas complicadas y dice, sí, pero yo creo que esto va a ser de otra manera, y entonces pasa como usted habló. Y entonces usted dice después, y se da cuenta, a tiempo, fuera de tiempo, yo me tengo que manejar con prudencia, porque aprecio a Dios, de alguna manera Dios me ha recompensado y me ha dado autoridad, que cuando yo hable lo que hable, tenga poder. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una persona dedicada a Dios, consagrada a Dios, dedicada a Dios y consagrada a Dios, se puede arrimar sin temor, si lo siente de corazón, a bendecir al enfermo más grave. Amén. Y usted va con la decisión y la firmeza, y va y dice, te bendigo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el enfermo recibe bendición, y la bendición empieza a cortar lo malo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y así, hermano, cualquier otra cosa. Amén. Así usted, cuando siente que Dios lo respalda, usted se puede parar firme contra una tormenta. Cuando el mundo puede decir está loco, puede decir cualquier cosa, pero usted se puede parar contra una tormenta y reprender las tormentas, como el Señor, el mismísimo Señor Jesucristo, en sus prédicas muchos años después de la vida de Elías y de otros profetas,
y uno mira bien y se da cuenta que Dios ha dado poder a los que lo querían y lo apreciaban, y que Dios sigue dando poder a los que lo quieren y los que lo aprecian. Aplauda fuerte al Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Y hermanos, cualquier persona, queriendo o sin querer, puede usar la fe en Dios y la puede usar al revés. Por ahí uno no se da cuenta que se está haciendo daño a sí mismo. Por ahí está por hacer un viaje, un vehículo, lo que sea, y dice, pero yo no voy a llegar con este viaje, voy a tener problemas en el camino, y tiene problemas en el camino. Amén. Amén. Porque ya pensó así y le salió así. Amén. Y por ahí, después la piensa bien más adelante y dice, voy a hacer este viaje, pero voy a ir y voy a venir sin problemas, porque voy a ir en el nombre de Dios. Amén. Amén. Voy a ir en el nombre de Jesucristo. Y va y viene sin problema. Y entonces, muchas veces el mismo Dios nos deja que solos nosotros vayamos organizando nuestra vida y que ya no nos manejemos como nos parece a nosotros, o como le parece a la familia, o como le parece al vecino, al compañero de trabajo, porque hay muchas veces que nos aconsejan de distintas cosas, muchos con buena intención y otros no tanto. Pero, hermano, cuando uno tiene respeto por Dios, de alguna manera estará la expectativa de lo que Dios le aconseje y de lo que Dios le recomienda. Aplauda fuerte al Señor, aplauda fuerte a Cristo. Diga aleluya. Diga gracias, Dios Santo. Y si uno mira este pasaje que acabo de leer e interpretar por la gracia de Dios, traerlo a este tiempo, cuando vemos que el profeta Elías deja a su secretario, el chiquito que lo acompañaba a todas partes, en la ciudad de Berseba y se va por el desierto, tal vez uno crea que el profeta se equivocó, que no tenía que irse ese día al desierto. Pero después, pensándolo bien, todo eso tenía que pasar. Amén. Amén. Tenía que pasar eso, porque a lo mejor el profeta, por los problemas que tenía, tal vez había desvirtuado un poco la atención en las cosas sobrenaturales de Dios, como el hecho de que se cruzaran ángeles delante de su vida. Amén. Amén. Entonces yo veo que se fue al desierto y todo lo que hizo primero cuando escapaba, que no fue tan erróneo, porque él se entraba al desierto porque allá se quería morir, pero después el ángel vino y lo auxilió con comida, con bebida, y cruzó el desierto, cruzó las montañas, llegó a lo alto de las cumbres donde se encontró directamente con Dios. Así que todo eso que le pasó tenía sentido. Amén. Amén. Tenía sentido, y tenía un sentido al último de un final maravilloso. Porque si él no encara el desierto de a pie, de esa forma, y se quedaba entre la gente, en el pueblo, escapando, peleando con la gente, nunca iba a ver lo que vio en esos días. Amén. 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 Así que el gran problema y la persecución de los malos para Elías fue una bendición. Amén. Como a veces pasa con nosotros, hermano. Nos atacan de un lado, nos atacan del otro, nos critican, nos desprestigian, nos quieren hacer perder la libertad, como el diablo quiso hacerlo conmigo el año pasado. Amén. Amén. Sin motivo te acusan de un lado, te acusan del otro, te desprestigian, que acá, que allá, te estafan, te mienten, te golpean, y uno sigue adelante con su vida. A veces no quiere continuar porque lo golpea tanto el mundo, pero después se da cuenta
que al final valió la pena seguir. Amén. 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 Valió la pena porque en los problemas se muestra Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Elías lo vio al Señor y vio a los ángeles, lo vio cuando más problemas tenía, y Elías, que tenía fe en Dios después de estas cosas, agarró más fe en Dios. Aplauda fuerte al Señor, aplauda fuerte a Cristo. Agarró más fe en Dios, diga gloria a Dios. Diga gracias a Jesucristo. Y entonces Elías volvió a los pueblos y dijo: este hombre hay que sacarlo del gobierno, vamos a poner este otro. Y lo obedecían todos. Amén. Amén. Vamos a sacar a aquel y ponemos a este. Y lo obedecían todos. Amén. Amén. Los militares de alto rango, tal vez en aquel tiempo, tenían sobre los hombros algunas jinetas que mostraba el rango, tal vez del cargo que tenía, lo vaya a saber, o algún escudo en el pecho, o alguna escarapela de la época. Pero aunque Elías no traía jinetas de algún cargo o rango militar, se daban cuenta que Elías era una autoridad. Amén. 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 Porque la naturaleza y sus movimientos del cielo y la tierra en parte estaban sujetas a lo que diga Elías. Y porque las cosas que pasaban entre la gente en parte estaban sujetas a lo que diga Elías. Y entonces aún aquellos que lo desprestigiaron tanto tuvieron que decir: a Elías hay que respetarlo porque nos va a ir bien mientras respetemos a Elías, y nos va a ir mal cuando no lo respetamos. Aplauda fuerte al Señor, aplauda fuerte a Cristo. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Mi hermano, usted sabe que humildemente yo le digo que la gente va a aprender en cuanto a cómo tienen que tratarlo a ustedes y cómo tienen que tratar el mundo malo. Va a aprender, si bien no quiere aprender por buenos consejos, va a tener que aprender con el rigor de la justicia de Dios. Amén. Como aprendieron mucha gente en el tiempo de Elías y de otros profetas. Amén. Amén. A la buena no aprendían casi nadie, tenía que aprender. ¿Saben cuándo aprendían? Cuando de arriba el patrón le bajaba la calle. Amén. Amén. Entonces aprendí. Amén. Amén. Después se daban cuenta. Elías era un hombre cualquiera, como somos nosotros, un ser humano cualquiera.